Bien, entonces seguimos con la palabra. Vamos a hablar antes de la palabra, ¿sí? Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra para que llegue a nuestro corazón y que de alguna manera pueda cambiar, transformar, alimentar nuestro ser y nuestra alma, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana a leer y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir con el tema de los dones espirituales. Sí, decíamos la semana pasada que eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, decíamos que de alguna manera todos nos vamos edificando, todos nos vamos animando, alentando, y el Señor usa estos dones para que cada uno de nosotros pueda ayudar al otro. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Acá habla acerca de los dones espirituales, a partir del versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimientos de espíritu, a otro discernimiento de género de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, ¿qué es lo que nos interesa saber acerca de los dones espirituales o acerca de esto que estamos leyendo? El apóstol Pablo empieza a meter de alguna manera esta palabra de los dones y les dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. No quiero que ignoren, porque en otros tiempos ustedes eran llevados como un ídolo mudo de acá para allá. ¿Se acuerdan que la semana pasada leíamos en Efesios y decía que para que no seamos llevados por doquiera de viento de doctrinas, ¿sí? Por ahí aparece uno que dice: bueno, no, porque hay que levantar la mano derecha nada más y no hay que levantar. Hay otros que dicen: no, hay que levantar la mano izquierda, y otros: no, hay que levantar el pie, ¿sí? Es decir, las cuestiones doctrinales, ¿sí? No nos tenemos que dejar llevar por esto. Para esto, el Señor, que es el mismo, está hablando, es uno solo, el Espíritu es el mismo, el que da dones a cada uno de nosotros. Hay diferentes ministerios, hay diferentes formas de servir al Señor, ¿sí? Ministerios no es como lo decimos hoy en día. Vieron que está el ministerio no sé qué, de la Biblia, Dios y no sé quién, el otro ministerio del pastor no sé cuánto. No, esos no son los ministerios de los que habla esta palabra, sino que está hablando de las distintas tareas, porque ministrar es servir. Ministerio tiene que ver con servicio, ministro tiene que ver con siervo, aquel que sirve a, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia es un ministro, es decir, es un servidor del otro. Es alguien que dentro de mi posición, lo que Dios me dio, lo que Dios a través del Espíritu Santo puso en mí, yo lo voy a poner al servicio de los demás, al servicio de la familia de la fe, al servicio de mis hermanos en Cristo. Lo que Dios le dio a cada uno de ustedes, también tienen que ponerlo a servicio del resto de la familia de la fe, incluso a mi servicio, ¿sí? Porque
está diciendo que tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes cosas que recibimos del Señor, diferentes capacidades que nos llevan a hacer algunas cosas. El Señor nos pone a cada uno para que podamos crecer, ¿sí? Es decir, el crecimiento lo da el Señor a través de cada uno de nosotros. Dice, pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, yo con esto, con lo que me dio el Señor, recibo provecho, es decir, crezco, es decir, me alimento, es decir, voy dando, hoy decía, cuando entró Pablo se me fue. Benjamín, el más chico pero es el más grande, que está más alto que el padre, ¿sí? Es decir, él creció a través del tiempo, ¿sí? Dios lo hizo crecer, ahora está más alto que el padre. Pero, ¿por qué? Porque él se fue alimentando, los padres lo fueron alimentando, él se fue alimentando y tuvo el crecimiento. Ahora, nos está diciendo que cada uno recibe la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dice, porque a este fue dada palabra de sabiduría. Este es uno de los dones. Primero, palabra de sabiduría. ¿Qué es esto de palabra de sabiduría? Bueno, a ver, muchas veces no sabemos qué decir. Yo soy una de las personas que no tiene palabra de sabiduría. Muchas veces me quedo y no sé qué decir. Estoy ahí y digo, ¿qué tengo que decir en este momento? ¿Qué puedo decir? Porque no tengo esa palabra de sabiduría. Pero hay otro que quizás recibe esa palabra de sabiduría y en el momento en que hace falta esa palabra de sabiduría, aplica lo que Dios le dio para el crecimiento de toda la iglesia. Palabra de sabiduría es saber exactamente qué decir sabiamente, ¿sí? Y eso viene de Dios. Eso es un regalo de Dios, es un don de Dios para cada uno de nosotros. No todos tenemos palabra de sabiduría. Muchas veces Graciela sabe más que decir que yo. Yo porque, no sé, a ver, le atribuyo. Me gusta mucho hablar en chiste, en broma, y muchas veces hablo más en broma que en serio. ¿Sí? Cuando estoy acá, no, hablo en serio, pero que a veces me sale algún chiste, alguna cosita, y mis hijas me dicen chistes malos. Bueno, está bien, son malos, pero hay otros que tienen una palabra exacta, una palabra que dar en un momento específico. Palabra de sabiduría. Dice después a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Y ahí ya nos metemos un poquito en un terreno medio escabroso, no sé, palabras de ciencia. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras palabras muchas veces puedan ayudar a otros, puedan no ayudar, pero palabra de ciencia. Cuando había un pastor que tiene un edificio muy grande y tenían los arquitectos que resolver una cuestión arquitectónica para que no quedara mal el edificio, que era tan grande, no sé para cuántas personas, era muy grande y tenían que resolver una cuestión que pasaba una viga en un lugar que era imposible y que quedara en ese lugar. Dios le dio a este pastor, que no es arquitecto, es pastor nada más, palabra de ciencia. Y fue le consultaron al pastor y el pastor dijo, esperen un poquito, voy a orar al Señor. Fue, oró al Señor, le dijo, Señor, tenemos que resolver esta situación, esta cuestión que está acá, que esta viga está pasando, tiene que pasar por este lugar y que es imposible, que queda mal, queda... Y entonces este pastor recibió palabra de ciencia, que tiene que ver con arquitectura, sí, en este caso, y resolvieron la situación. Sin ser arquitecto le dijo, pero mira, ¿por qué no haces así, así, así?
Y eso resolvió la mala, como digo, lo que hubiese quedado feo en un principio, viéndolo con los arquitectos, Dios le resolvió cómo hacer esas cuestiones. Palabra de ciencias, ¿para qué sirve? Para el crecimiento. Para que, en primer lugar, podamos creer, podamos crecer y podamos hacer algo que es específico. Sigue diciendo, a otros fe por el mismo Espíritu. Bien, estuve buscando, indagando un poquito en comentarios bíblicos, a ver, porque don de fe, cada uno de nosotros recibió el Señor, recibió la vida eterna por fe, ¿sí? No lo recibimos porque, bueno, me pareció bien, estuvo bien el pastor, fuimos motivados por la música y el tonito empleado por el pastor en ese momento. No, lo recibimos por fe, creímos en Jesús por fe, pero además de eso, Dios nos da fe para hacer cosas. Dios nos da fe como un don especial para poder hacer cosas que no pensábamos que se podían hacer. ¿Sí? No sé qué ejemplo poder poner, pero, a ver, pongamos que nosotros necesitamos algo. Necesitamos determinar o terminar algo. ¿Y con qué contamos? Contamos con nuestro dinero. No, contamos con nuestra inteligencia. No, contamos con... No. Necesitamos contar con fe para que el Señor nos anime, nos aliente, nos haga crecer. Sigue diciendo, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Estos comentaristas que yo estaba buscando dicen que ya no hay dones de sanidad. Dice, porque si no, estarían los hospitales vacíos y las morgues vacías y la gente no se moriría nunca. Bueno, es una forma de ver. Pero en el tiempo de Jesús, no todos se sanaron. Aún el apóstol Pablo, ¿sí? Porque estos comentaristas... Esta línea de comentarios decía que solamente eran los dones que tenían los apóstoles, ¿sí? Como el de sanidad. El apóstol Pablo dijo, le pedí al Señor que me quitara el aguijón en la carne y no me lo sacó. Hasta 3 veces le he pedido y no lo hizo. Bueno, los dones de sanidad no es que se acabaron. La palabra no es que dejó de ser. No le puedo sacar, como dice la palabra, ni una jota ni una tilde a la palabra. No le puedo sacar nada a la palabra, porque es lo que Dios dejó para que nosotros nos manejemos. Dios usa a gente, a personas, a hermanos, a quienes le da dones de sanidad, pero no todo el mundo se va a sanar, solo aquellos que Dios quiere y tiene un propósito específico. ¿Sí? Los dones de sanidad no es para que una persona que los tiene ande por ahí, va al hospital, toca a todos los enfermos y todos automáticamente se sanan. No es para eso. No es para eso. Inclusive en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia, aquellos que han tenido problemas muy graves por la pandemia, por este coronavirus, una persona con don de sanidad iría sin barbijo, sin toda esa cosa que se ponen los médicos, entraría ahí y diría, no, ahora todos levántense de sus camas y empiecen a respirar normal. No, porque Dios tiene un propósito y yo creo que esta enfermedad también tiene que ver con un propósito de Dios. ¿Sí? No es que vino por casualidad, no es que vino porque los chinos quieren contaminar el mundo, no es porque... No, es porque Dios tiene un propósito para cada una de las cosas. Y los que tienen don de sanidad son aquellos que Dios les da algo específico para un momento específico. Sigue diciendo la palabra, ¿dónde estamos?
y a otros el hacer milagros. El hacer milagros. Bueno, sanar a una persona enferma no es un milagro, sí, es un milagro. Pero hay otros tipos de milagros, otras cosas que para nosotros serían imposibles. Yo recuerdo en la palabra, ¿sí? siempre intento volcarme a la palabra. Cuando estaba el profeta, que estaba un muchacho cortando con un hacha y el hacha se le cae al río y dice, oh, era prestada, va hasta el profeta y le dice, era prestada, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el profeta hace que el hacha flote, un hacha de hierro, sí, si bien puede tener mango de madera, como las que tenemos hoy, no sé cómo habrá sido en aquel tiempo, pero que flote. Eso es un milagro, eso es un milagro. Cosas que realmente no deberían pasar, puedan pasar, y Dios da esto para el crecimiento de su iglesia, para que la iglesia crezca en fe, crezca en cantidad numérica, crezca en conocimiento del Señor. A otros profecía. Hace no sé cuántos años atrás preparé este tema me intrigó, ¿no? Profecía. Uno piensa que la profecía es simplemente predecir el futuro, decir, no, Dios me dijo que dentro de 3 años, Dios me dijo que vas a terminar la secundaria. Sí, seguro, bien. Si hasta acá vine bien en la primaria, en la secundaria, más vale que la voy a terminar tranquilo, sin sobresaltos, y vas a recibir el título. Sí, eso no es una profecía. Otros creen que profecía es simplemente adivinar cosas del futuro. Si bien la palabra está en contra de la adivinación, ¿sí? La palabra está en contra de la adivinación, ¿sí? Dios da don de profecía, es decir, que yo, en este estudio que hice sobre la palabra profecía, tiene que ver con 4 cosas interesantes. En primer lugar, la palabra profecía significa decir algo de parte de Dios, hablar de parte de Dios, ¿sí? Es decir, que yo en este momento estoy profetizando. No estoy diciendo lo que va a pasar en el futuro, estoy hablando palabra de Dios, ¿sí? En segundo lugar, la palabra profecía o algunos de los profetas que hay en el Antiguo Testamento denunciaban aquellas cosas que estaban mal. Es decir, le decían a Israel, acuérdense de los que tienen hambre, acuérdense de que veníamos, ustedes están adorando ídolos, ustedes están... Sí, es decir, les decía, les daba palabra, advirtiéndoles que el camino en el que ellos estaban andando estaba equivocado, era el errado, era el que no correspondía. Y eso también es profecía. Hablar palabra, denunciar hechos que no tengan que ver. Después estaba, aquel profeta, como el profeta Isaías o algunos otros de los profetas que nosotros llamaríamos profetas mayores, que son los que anunciaron, por ejemplo, la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, aquellos que anunciaban aún la muerte de Jesús. Y como en el caso del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, hablando de acontecimientos que todavía no han pasado. Esos son profecías especiales que Dios da, que tiene que ver específicamente con la acción de Dios a través de los tiempos. Entonces, nosotros vemos cómo la palabra profecía muchas veces está mal usada, pero hablar palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, está hablando con otro, palabra de Dios, y le está diciendo, mirá, y le cita la Biblia, y le habla a otra persona que está necesitada, que está angustiada, que está... para que conozca al Señor,
o aún para que cambie de actitudes en ciertas maneras, está profetizando. Pero hay quienes tienen específicamente palabras de profecía. Y profecía, vuelvo a decir, no es solamente predecir el futuro. A otros discernimientos de espíritu. Eso tiene que ver con un don específico, una tarea específica. Muchas veces me pasa que o nos pasa que podemos ver a una persona y decir, este tiene algo raro. Y lo miramos así, ¿no? ¿Qué puede tener? Recordemos que nosotros como seres humanos, como personas, podemos vivir del lado de Dios o en contra de Dios. Los que están en contra de Dios no siempre están endemoniados, ¿sí? No quiero decir eso. Pero muchos de los que están en contra de Dios, o sea, en contra de Dios, que no creen en Dios, que no les interesa a Dios, que Dios es allá, son motivados en su vida por algún espíritu. No el Espíritu Santo, otros espíritus. Algunos, no sé, que tenga que ver, no sé, con el juego, por ejemplo, ¿sí? con los juegos de azar. Otros que tengan que ver con espíritus que tengan que ver con el sexo, ¿sí? Y diferentes tipos de espíritus. Entonces, muchas veces nosotros conversamos con personas, charlamos y percibimos, y especialmente aquellos que tienen el don de discernimiento de espíritu, saben que la otra persona con la que estamos hablando tiene algo raro. Tiene algo raro. O como me pasa a veces, sé que una persona es creyente sin conocerla, o conociéndola, pero sin saber que es creyente. Los otros días me pasó con una profesora, yo, bueno, no con ese día específico, sino que nos conocimos en una de las escuelas, siempre charlábamos, hola, ¿qué tal? Vieron que en la escuela se charla cosas de escuela, no se charla, no, porque la iglesia, no, se charla cosas de escuela. Salvo que algunos que saben que soy cristiano vienen y me hacen cuestionamientos o me preguntan o aún atacan, ¿sí? por el tema de que, vos sos cristiano, pero los cristianos hacen tal cosa, los cristianos, o los pastores se quedan con la plata de la iglesia, ¿sí? Esas cuestiones que a veces pasan. Pero a veces vemos una persona y le vemos como esa cosa especial. Y bueno, esta profesora me llamaba siempre la atención. Una señora mayor que fue directora en escuelas y bueno, ahora está tomando algunas materias, tomó unas materias en uno de los colegios que yo doy clase. Y conversando con otro compañero me dice, ¿vos sabías que tal profesora va a esta iglesia? No, le digo, no sabía. Le veo una cara especial, le veo algo especial, pero no. Y le pregunté, ¿usted es cristiana? ¿Qué sé yo? Sí, yo voy a la iglesia. Mire, yo también, qué sé yo. Sí, yo me parecía que vos eras cristiana. Porque a veces, no solamente por nuestras acciones, sino por esas cosas que nos pasan. Discernimos, ¿sí? Los espíritus. Y a otros diversos géneros de lenguas. Bien, acá en género de lenguas tenemos, no complicaciones, pero tenemos un par de diferenciaciones entre algunos autores y otros autores, ¿sí? Alguna línea de pensamiento y otras líneas de pensamiento. Lo primero que nos dice la palabra ahí en el libro de los Hechos, la primera vez que se manifestó las lenguas y de hecho dice que
los que estaban en ese momento se les manifestó como un lenguas de fuego sobre sus cabezas, hablaban otros idiomas. ¿Sí? Es decir, que en este caso, géneros de lenguas o hablar diferentes lenguas tiene que ver con otros idiomas. Un idioma no aprendido, ¿sí? Es decir, una vez pasó con un pastor que tenía estos don de lengua y de repente empezó a hablar en lengua. Él no entendía qué decía, pero bueno, se le manifestó. Y por ahí había unos extranjeros, que no sé de qué país, medio ahí del este de Europa, vieron que hay muchos ucranianos y no sé cuánto, entre polacos, ucranianos, alemanes, no sé qué. Este pastor no había aprendido a hablar otro idioma, sino que en ese culto se le manifestó esto y empezó a hablar. Y unas personas que estaban en el culto en esa noche, lo escucharon hablar, creyeron en Jesús, entregaron sus vidas al Señor y después le preguntaron, ¿dónde aprendió a hablar nuestro idioma natal? Y dijo, no, yo recibí del Señor esto y empecé a hablar lo que el Señor me dijo. Dice, es la lengua que nosotros hablamos en nuestro país, no sé qué país era del este de Europa. Esto por un lado. Pablo también en el capítulo siguiente al que estamos leyendo, habla de lenguas humanas o angélicas. El tener don de lenguas es, no sé, para muchos es señal de haber recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Dicen los pentecostales. Para otros que son de otra línea, eso no es, ya se terminó también, ¿no? Es como que eso era para otros tiempos, no es para ahora. Pero otra corriente también dice, bueno, hay, y de hecho en algún momento se manifiesta. Pero el apóstol Pablo escribe que cuando alguien habla en lenguas en la iglesia, tiene que haber alguien que lo interprete. Entonces, ¿qué escribe acá? Dice a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Es decir, que como Pablo sigue esta línea, ¿sí? Dice, puede haber gente que hable en otras lenguas angélicas o lenguas humanas, pero tiene que haber alguien que interprete para que de esa manera podamos crecer y podamos alimentarnos entre todos. Dice que si hablamos lenguas, en la congregación tiene que haber quien lo interprete. En una época había una señora en esta congregación que decía que ella hablaba en lenguas. Entonces el pastor que estaba antes dijo, bueno, si usted habla en lenguas tiene que haber quien lo interprete. Si no, le pido por favor que no hable en lenguas. Esta señora se enojó y se fue de la iglesia, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, ¿sí? Nosotros seguimos lo que dice la palabra. La palabra dice que si hay alguien que hable en lengua, tiene que haber alguien que lo interprete. Porque el hablar en lenguas es para la edificación personal, ¿sí? Pero cuando hay alguien que lo interpreta, es para la edificación de la congregación. Y entonces termina. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, nosotros no podemos dar, ni podemos elegir, ni podemos decir, bueno, a vos te vamos a utilizar, que Dios te dé tal don, porque así... No se puede así. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere, de la manera que Él quiere, para que seamos edificados unos a otros, para que todos juntos
¿sí?, podamos utilizar y hacer que la iglesia del Señor crezca en conocimiento y en nombre. Bien, vamos a dejar acá en este día. Después la semana que viene, cualquier cosa, compartimos los que quedan del libro de Romanos y terminamos con este tema de los dones espirituales. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, sabemos que vos sos el que reparte los dones, sos el que nos da las capacidades especiales para crecer y ministrar, servir en tu iglesia a cada uno según tus expectativas, tus deseos o tu visión de cómo tienen que ser los dones en cada iglesia, en cada congregación. Señor, te pedimos que también lo hagas entre nosotros, que avives ese fuego del don del Espíritu Santo que nos diste, que avives esto que nos das para servirnos los unos a los otros, para ministrarnos los unos a los otros. Y Señor, también te pedimos que en este día nos acompañes, nos guardes, nos cuides, que esta semana estemos guiados por vos, prosperados en todo conforme a tu amor y a tu misericordia, conforme, Señor, a lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Señor, que cuando salgamos a comprar, salgamos a vender, salgamos a hacer algo que no tenga que ver con lo espiritual, que no tenga que ver, pero tenga que ver con nuestras vidas, tenga que ver con la vida de nuestras familias, vos nos bendigas, nos ayudes, nos guardes de todo violento, de todo perverso, nos guardes de toda enfermedad, nos guardes, Señor, especialmente en este tiempo de esta enfermedad que está siendo en muchos casos mortales. Señor, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga y nos vemos prontamente.